Bienvenidos a Artistas en Laboratorio. Hoy nos vamos a encontrar en la ciudad de Buenos Aires con una directora, una actriz, una investigadora muy curiosa del campo de los objetos, de las instalaciones, de las prácticas performáticas, pero donde interviene el cuerpo fuertemente. Así que nos vamos a charlar con Ina Morales. Hola Ina, ¿cómo estás? Hola Mar, ¿todo bien? Qué ¿Todo bien? bueno. Qué bueno este recorrido por los objetos, ¿no? Y cómo va transcurriendo el tiempo en este momento tan particular y tu relación con el campo de la investigación y el laboratorio. Bueno, ha sido un caos el asunto del tiempo. Primero acostumbrarse uno a estar siempre en el mismo lugar. eh, y en el campo de los objetos estar todo el tiempo rodeada y ser permeable a los objetos y muy ligada particularmente a los objetos porque con el proyecto que tengo en paralelo con una colega, con Cata Corredor, me ha generado ser más observadora dentro de casa con respecto a los objetos, ¿no? Como esa cotidianeidad que quizás antes no se daba tanto porque todo el tiempo estaba yendo y viniendo, ahora se vuelve como más permeable y además porque me he dado el espacio para tomar clases y las clases que he tomado son siempre ligadas a los objetos, ya sea desde la dramaturgia o desde la puesta en escena, así que muy vinculada, así como lo dijiste. Con mucha curiosidad en ese campo, ¿no? De investigar qué pasa con los objetos que nos rodean en este momento de tanta casa y tanto, nosotros decimos laboratorio casa, ¿no? Porque nuestros laboratorios de creación se han transformado en nuestras casas, nuestros pequeños espacios que vamos recreando en esos ambientes. Y vos recién te referías a el otro espacio de creación que se ha vuelto, que es la virtualidad, ¿no? Y como en Ciclo Objeto, que es el espacio que han desarrollado con esta colega, vamos a compartirlo para que nos puedas contar qué va sucediendo en esa virtualidad. Vamos a ver acá estas postales objetuales, porque han hecho varios ciclos, entiendo, dentro de esta plataforma que empieza a producir un campo de investigación, pero en la virtualidad, ¿no? Y Sí. Postales Objetuales es uno de los que han propuesto en tiempos de cuarentena. Vamos a verlo. Si querés ir comentando de qué va, en qué consiste esta propuesta. Bien. Ciclo objeto se volvió un ciclo virtual, dadas las circunstancias en las que nos encontramos. Ciclo objeto es una plataforma que pretende dar visibilidad a las investigaciones que tienen en su eje central al objeto, ya sea desde la danza, desde la música, desde la performance o desde las instalaciones o las artes visuales. Esta propuesta de postales objetuales de cuarentena nace con el confinamiento, dado que sabíamos que no había posibilidad este año de tener una fecha, generamos 3 consignas que fueron lanzadas a la virtualidad y hemos recibido muchas postales. Creo que la primera postal fue publicada en el mes de marzo, si no me equivoco, y ha ido como recorriendo diferentes lugares. Hemos recibido postales de Barcelona, de Chile, de Brasil, de México, de Perú, de Ecuador, gente que se ha ido enterando del ciclo justamente porque estas circunstancias son las que acontecen, y eso le generó una visibilidad enorme al ciclo objeto, que nosotros lo agradecemos enormemente, por supuesto. Entonces, ahora mismo estamos viendo la caja objeto, que es la última propuesta del ciclo. Es una invitación a observar los objetos que nos rodean, a realizar una selección bajo la pregunta, ¿qué objetos preservarías vos hoy en el tiempo? ¿No?
y también juega con la instancia de resignificar el hecho de guardar, ¿no? No guardo de cualquier manera algo que yo quiero guardar, que quiero que permanezca en el tiempo. Y bueno, hemos recibido cajas de la mayor diversidad, desde juguetes, fotos, cartas, objetos como los que estamos viendo, llaves, cosas muy chiquitas, que te permiten generar una lectura metafórica de lo que esa persona quiso preservar, ¿no? En esa caja. Bueno, y hay un juego constante con el objeto, ¿no? Sobre todo con la memoria del objeto, que es básicamente lo que más nos está generando o abriendo un campo de investigación, mejor dicho. Sí, pensaba en eso, en cómo se cruzan algunos ejes como el tiempo, la memoria, Exacto. los objetos y la perdurabilidad de los objetos. ¿Qué relación tenés vos con los objetos y esa memoria afectiva que guardan? ¿Cómo la trabajan en ese campo de investigación? Desde la singularidad, evidentemente, porque la percepción es subjetiva. Particularmente los objetos a mí me atrajeron desde que soy chiquitita. Siempre me gustó tener cositas chiquitas que pudiera como atrapar en la mano. Y también en una época tomaba clases de cerámica y hice cosas chiquitas, cosas que pudiera atrapar. No conservo tantos objetos porque me he mudado varias veces, mis padres también tienen esa costumbre, entonces hay algo de que lo que puedo conservar de mi pasado siempre viene embalado en caja, ahora que lo pienso, porque me he mudado tantas veces, entonces uno empieza a seleccionar cosas que puedan entrar en una caja y puedan ser transportables, entonces creo que por ahí viene. Mira, no había hecho esa lectura, mira qué bien. Viene A veces reflexionar en conjunto genera esas nuevas construcciones de pensamientos, ¿no? Es como la gran tarea de la investigación, cuando uno empieza a hacerse preguntas y abrir las preguntas a otros, cómo eso genera nuevas preguntas que no nos habíamos hecho y nuevas reflexiones a las que llegamos y decimos, mira. Sí, exacto, está buenísimo. Acá vemos otra caja que también fue enviada. Cicloobjeto se maneja de la siguiente manera, por si a alguno se le ocurre participar, escriben un mensaje privado y nosotras pasamos las consignas. Hay 3 consignas para realizar. La primera es postales objetuales de cuarentena, que tiene 2 líneas, una que es más objetual y otra que pretende abordar la materia como una metáfora. Y la tercera consigna, que es la caja objeto y nuevas cosas que se vienen que todavía no están saliendo. Qué bueno. Qué bueno, qué cantidad de producción y de estímulo que genera ver estas cajas, porque guardan, vos decías, la singularidad, el mundo subjetivo de cada persona, y también pienso en que en esa singularidad también hay algo en común con otros, ¿no? Porque yo veo esas cajas y digo, podría ser mi caja, tranquilamente, pero capaz que veo otra y no, y ahí encuentro como esto de lo singular, pero en relación con otros. Vamos a ver una más. Me genera mucha placer mirar qué va sucediendo cuando se aparecen. Nosotras solemos decir que tenemos una gran documentalidad sobre la cuarentena, ¿no? Porque todas estas, ya sean las cajas, ya sean las postales, son poéticas construidas a partir de estar en este estado de encierro. Entonces, se genera de algún modo un documento, ¿no? Un documento que trasciende nuestro país, ¿no? Porque es algo que está sucediendo a nivel mundial. Sí, pensaba también eso, cómo trascendemos fronteras y cómo a veces los objetos
tienen mayor facilidad, ¿no? Para moverse, Y son llevarse. eternos, los objetos trascienden al humano. ¿Qué queda de alguien? ¿Qué queda de la guerra, la catástrofe? ¿De qué queda? Los objetos. ¿Cómo los recordamos? Es realmente apasionante cuando uno empieza a develar todo lo que un objeto te puede dar como dato, ¿no? Claro, y en ese recorrido que venís haciendo hace ya varios años, ¿no? De estudio, de investigación muy precisa sobre este tema del trabajo con los objetos, de su materialidad, de tu relación con ellos. ¿Cómo, hay alguna manera de poder definir, bueno, esto es un objeto como categoría? Yadai Larios, que es una investigadora sobre el teatro de objetos documentales, hace una diferenciación que a mí me gusta mucho, que aborda esto del objeto cuando deja de ser objeto, ¿no? Para mí, los objetos son cosas que nosotros podemos palpar, ¿no? Si vamos a lo primario de su significado. En principio, un objeto siempre tiene un dueño, tiene un uso, ¿sí? Aunque sea estético, ese objeto está con vos por algo, ¿no? Ese objeto tiene una vida en la que transcurre junto con vos en su línea afectiva, y ese objeto luego, cuando es abandonado, pasa a ser una cosa, ¿no? ¿Qué es eso? Es una cosa. Porque ya deja de estar unido a la persona como un objeto que se necesita, que te gusta tenerlo. Y luego, con el paso de los años, esa cosa se va transformando en materia, ¿no? Porque los objetos, de algún modo, sobre todo si pensamos en los muebles, van como degradándose, ¿no? Hasta que vuelven a su materia prima. Esa línea de tiempo que puede atravesar un objeto es sumamente bello, ¿no? Entonces, los objetos nos trascienden. Y me olvidé cuál era la pregunta, Mari. Si podíamos elaborar una categoría, pero te escuchaba y imaginaba que en cierto imaginario puede estar la idea de que el objeto es algo estático. Y te escucho, bueno, y se me aparece la idea de algo que está en permanente transformación, ¿no? Bueno, bien. Planteabas ahí una transformación entre objeto, cosa, materia, y me vuelve al objeto algo que está en movimiento, aunque quizás en su nivel de quietud no podemos reconocerlo, pero es el tiempo el que le da ese movimiento, ¿no? Sí. ¿Algo así? Sí. Suele decirse que el objeto en la escena necesita tiempo para que el espectador realice lecturas en él. Sí, el objeto está ligado al tiempo, totalmente. Y ese tiempo lo necesita para resignificarse, para generar símbolo, para generar metáfora. ¿Qué pasa con los objetos? Nosotros pensamos en su relación afectiva, hablamos de memoria. ¿Y qué pasa con los objetos que no se quieren guardar? Que traen una memoria que no se quiere, con lo que una no se quiere conectar. ¿Cómo abordan esta otra parte del objeto? Me sale pensar en como la parte más oscura de los objetos. Bueno, ahí funciona la intención que tenga el sujeto que opera sobre ese objeto, pero ahí lo que está haciendo el objeto, aunque vos no lo quieras aceptar y necesites desecharlo, es despertarte una memoria, justamente, una memoria que vos estabas negando. Y ese objeto probablemente termine siendo desechado o va a haber alguien que va a decir, mirá, es que justamente así nace el teatro de objetos, nace de los desechos. Ahí llegamos, qué lindo.
¿Y cómo sería si es posible, ¿no? Pensar cómo funciona tu proceso creativo entonces a la hora de arrancar, cómo funciona el proceso creativo con los objetos? ¿Los buscás? ¿Te llegan Sí, azarosamente? depende de la investigación. Generalmente me los encuentro. Tengo como como un radar que voy como mirando en la calle a ver qué me puedo llevar de la calle. Generalmente funciona de ese modo o salgo a buscarlo también, depende de lo que esté construyendo, ¿no? O con lo que esté investigando. También he construido objetos para la escena, ¿no? Porque no siempre están. Pero eso es más que nada cuando se construye ficción con los objetos. No cuando se intenta habitarlo desde la memoria, ¿no? Desde el dato que puede portar ese objeto. Eh, eh, Creo que funciona de las dos maneras. Salgo a buscarlo, lo construyo si lo necesito, o es porque lo tengo, lo heredé, me lo dieron, porque saben que me gusta y colecciono. De ese modo, creo que depende siempre de la investigación, hacia dónde va, Uh-huh. cuál sea la pregunta que mueve también esa búsqueda del objeto, ¿no? Y en esas preguntas y en esos movimientos, ¿cómo te relacionas con cómo acontece la relación cuerpo o corporalidad con objetos? Tanto desde tu rol como actriz o performer a tu rol como directora, dramaturga. ¿Cómo entablas un diálogo entre esas dos figuras, ¿no? En la corporalidad, los cuerpos y los objetos? También depende del formato en el que se trabaje. Puede ser que el formato sea un formato de trabajo de mesa o donde la manipulación ya involucre completamente al cuerpo, ¿no? Hace un par de años estrenamos una performance que se llamaba Duerme Vela. En Duerme Vela yo hacía un fragmento que se llamaba Mar de Nylon, que es justamente un nylon de 5 metros por 4, atravesado por hilos, y era como una gran marioneta y no había una intención de construir una secuencia corporal ni una actitud performática con el cuerpo, pero indudablemente fue apareciendo porque en el proceso de generar movimiento en ese mar de nylon, el cuerpo estaba como involucrado todo el tiempo, entonces fue como un devenir de la necesidad de la manipulación en ese caso. Pero en otra obra, por ejemplo, en Casa Guzmán, yo estoy operando atrás de la casa, que son unas paredes que miden 3 metros, y ahí intento estar oculta o con la idea de ser una especie de demiurga de ese mundo, ¿no? De ese universo pequeño. Y el año pasado empecé a involucrarme más con la voz y con el rostro, ¿no? Intentar poner en el mismo plano un objeto y mi rostro, a ver cómo dialogaban. Y ahora me animo un poco más a involucrarme con la voz, que era algo que no estaba apareciendo, ¿no? Estaba como más interesada en generar sonoridad y un cuadro performático más que... Bueno, no, en pocas palabras no me animaba a poner la voz, pero ahora está como apareciendo esa investigación. Ahí va. Algo de lo que pasa en las investigaciones es eso, ¿no? Que se abren lugares que uno dice, ¡ay, me voy a meter acá! Sí, sí. Y sí, te vas a meter ahí porque ahí llegaste. Bueno, Porque pero lo por algo se divertido es llegó. que, exacto, es que cada investigación es diferente, entonces hay como una sumatoria, ¿no? De cosas que van apareciendo con el hecho de involucrar el cuerpo en la escena.
Y en todo esto que estamos charlando, vos venís haciendo mucho trabajo también interdisciplinario, ¿no? Con otros artistas de otras disciplinas, músicos, con gente de otros, también que habitan otros espacios. ¿Y cómo acontece esa relación y si es posible hoy seguir pensándola o llevándola adelante, ¿no? Siempre me tocó estar desde afuera con el objetivo de ordenar lo que está sucediendo escénicamente. Entonces eso no, o sea, aleja tanto de la investigación objetual porque uno toma los elementos escénicos como un objeto, entonces vas como jugando y componiendo. Estoy ligada al mundo musical desde que llegué a Buenos Aires, sobre todo por Mínimo un lunes, que es un ciclo al que vengo trabajando, ahí hago iluminación y escena, que me ha permitido también observar músicos que se animan a romper, ¿no? Con lo que quizás estamos acostumbrados a ver. Y creo que este cruce con las disciplinas viene desde ahí, viene desde la posibilidad de ver a otros trabajar y ver de qué modo uno con el lenguaje que viene manejando se va como incorporando en ese sector. Claro, sí, cómo poder generar ese diálogo, ¿no? Entre los diferentes lenguajes y que produzcan, digamos, que generen otros campos perceptivos, por lo que se ve también en tus redes y en tu página, hay mucho de esa experimentación y también de esa experimentación que sucede medio en un vivo, ¿no? Como mucha prueba en vivo y todo lo que... La maravilla que sucede cuando aparece el vivo, que estamos extrañando que venga, ¿no? Sí, y que no se sabe cuándo, así que paciencia. Paciencia. Aceptamos este movimiento que se está generando con la virtualidad que se agradece, ¿no? Y también te pone a producir de un modo diferente, ¿no? Porque no se puede obviar la lente de la cámara, ¿no? Claro. No se puede seguir produciendo de un modo más cercano a lo que te genera la posibilidad de estar haciéndolo en vivo, ¿no? Y creo que es importante pensarlo también, pensar cómo llega esta producción a los medios. Sí, cómo utilizamos esta herramienta también, ¿no? Porque digamos, el campo artístico hay muchas pruebas que se están haciendo en relación a la herramienta desde la virtualidad y desde las distintas cosas que nos ofrece, ver cómo la misma disciplina se repiensa en esta herramienta, más que acomodarse sosteniendo algo de lo que tenía, ¿no? Más bien es repensarse. Pero bueno, hay de todo un poco hoy en el campo. Y vos pensás que hay un rol o un aporte que tenemos como artistas o el arte en sí mismo a este tiempo y a esta crisis. Creo que es un poco lo que te decía con lo que sucede con ciclo objeto, ¿no? Esta capacidad de documentar lo que acontece en el estado de encierro de estos artistas. Creo que es eso lo que va a generar un documento que se liga a este estado y que va a perdurar y que va a ser un registro para lo que venga, ¿no? Tremendo registro. Además hay una necesidad de hablar sobre el tema, ¿no? Y eso es lo que genera la documentalidad, ¿no? De este estado. Así que... ¿Y ustedes van encontrando
digamos, van observando en este acopio que están haciendo y en esta especie de archivo, ¿no? que se va generando, van observando algunos temas más allá de la cuarentena, pero algunos ejes, o están pensando en cómo organizar ese archivo que están acopiando. No está organizado por... No, no está organizado, sinceramente. Todavía no, porque sentimos que si bien la cuarentena no es la misma, uno no está igual que cuando arrancó, todavía es tan incierto el final de todo lo que nos está sucediendo que no surgió la necesidad de ordenar ese material. Sabemos que está, sabemos que hay una intención de realizarlo, pero quizás todavía no. Todavía hay que seguir acopiando. Todavía Exactamente. sí, queda esa sensación, ¿no? Que todavía el tiempo está demasiado presente y necesitamos que siga transcurriendo para que en algún momento lo podamos mirar para atrás y quizás Y ahí ver sí. qué pasó. Claro. Sí, Y sí, ver, sí. A ver qué pasó en esa época. sí. ¿Vos sentís que esta situación te ha cambiado tu manera de ver el mundo? Una pregunta simple para este momento. Eh, sí, indudablemente hay algo que sucede que no se parece en nada a lo que antes ocurría. Todavía no termino de entender eh, cómo es cómo es que estoy en este estado, ¿no? Porque hay días en los que uno produce y está bien y el día trasciende y hay una jornada laboral que se mantiene o que llega a ser, o sea, si bien estás en el mismo lugar, sentís que hay algo de la rutina que se arma. Pero hay otras veces en las que el tiempo no pasa. Y creo que la posibilidad de tener tiempo, aunque el tiempo se modificó, me encanta. ¿No? No sé. Eh, pero otras veces creo que cambió la percepción acerca del hacer cotidiano, ¿no? De ser como más selectivo. Uh-huh. Sí, sí. ¿Y cómo te llevas con la cotidianeidad y la instancia laboral, digamos, la cotidianidad en pandemia y el trabajo en pandemia? ¿Cómo lo vas llevando, organizando? ¿Estás dando clases? ¿Estás tomando clases? Doy clases y tomo clases, la siento ligada totalmente a la compu, es el rincón de la casa donde sucede todo, donde sucede el trabajo, sucede la creación, sucede la investigación, es como un espacio de la casa que va como tirando líneas constantemente hacia distintas partes. Eh, a veces se siente bastante parecido a la realidad de la vieja normalidad o la antigua normalidad, y otras veces se genera una gran complicación, ¿no? Porque nosotros que trabajamos en la teatralidad, el contacto con el otro, estar en el mismo espacio-tiempo con el otro es fundamental, y eso hace que la comunicación no siempre sea tan ida y vuelta. Mm, sí. Y también no la necesidad del encuentro con otros y lo que ese encuentro puede producir, ¿no? En esa experiencia que de alguna manera ya en estos días largos que llevamos de pantalla, creo que hemos ido avanzando en el trabajo más perceptivo y de escucha que traen las ventanitas. Ayer decía un músico, hacemos música por ventanitas. ¿No? Y bueno, es empezar a percibirlo también esto de otra manera. Al principio algunos nos negamos, otros dijimos, bueno, usémoslo a ver cómo sería.
y de golpe se van encontrando mejores usos de la herramienta, ¿no? También la docencia nos va ayudando a la prueba y error y a ver cómo se crea con otros a partir de estas ventanitas que se abren, ¿no? Exacto, sí, así es. Así vamos caminando. Ina, ¿qué te llevas vos adentro de una caja? ¿Qué objetos pones? Tengo unos objetos que son chiquititos y que me los he ido robando, o sea, como captando, yo le digo, les he ido salvando la vida, que pueden representar de algún modo la infancia, fotografías de mi familia, carta de amigos que ya no veo, o que has perdido conexión por el paso de los años, poemas, me llevaría poemas, me llevaría semillas, guardaría semillas. Bueno, si guardo semillas, guardaría un poco de tierra y, ¿qué más? Creo que guardaría agua, ¿sabes? Siempre temo que no tener agua. Así que, bueno, como una especie de huerta me haría dentro de la caja. Un poco de vida, ¿no? Adentro de una caja. Sí. Sí, Qué, es verdad. qué lindo. Me da mucha curiosidad conocer cuáles son tus objetos de colección, esos objetos preciados, y que quizás también en el tiempo van cambiando, algunos perduran más tiempo que otros, ¿no? En ese lugar de ser seleccionados. Favoritos. Sí, de ser favoritos. Me hace acordar mucho Sí, se mueven. Desde la infancia, vos decías esos objetos de la infancia y pienso en los juguetes, que algunos desaparecen, se transforman y otros perduran en calidad de objeto, ¿no? Más de objeto de memoria de esa infancia. ¿Cuál es tu objeto, el predilecto? El predilecto, hay un objeto que no es un objeto en sí, es una carpeta que yo no sé por qué la tengo, pero es mi carpeta de jardín. Y una vez descubrí que la tenía, yo ya me había mudado un par de veces y descubrí que la tenía y no sabía por qué. Cómo es que, en qué momento había decidido traérmela de la casa de mi mamá. Y ese es un poco un objeto que suelo visitar, sobre todo porque hay muchas huellas y, y me gusta esa sensación de observar el cuerpo, ¿no? Cómo ha ido mutando todos estos años. Y me gusta saber que ese objeto lo creé, fue algo que hice yo, pero que no recuerdo. Entonces me divierte eso, pensar que es algo mío, totalmente mío, pero que no guardo recuerdos de la creación de ese objeto. Cuaderno, ¿no? Hoy en día es un objeto. Qué lindo. Y bueno, y además porque es el objeto más viejo que tengo conmigo, entonces también por eso un poco suelo visitarlo. Me gustan las latas también, tengo muchas latas. Latas, objetos pequeños. Por suerte no se te ocurre coleccionar o guardar objetos de gran tamaño porque tendrías un problema. Es que no tengo espacio. Cuando lo tenga, quizás empiece. Qué bueno, qué interesante este campo de investigación que estamos compartiendo y que abre a pensar, bueno, con qué objetos convivo en mi casa, qué relación tengo con esos objetos, qué memoria guardan, cuánto me acuerdo del lugar de esos objetos. Como todo trae una gran cantidad de preguntas y
y se me aparece una última que es, ¿cómo se hace para deshacerse de un objeto que ha guardado y ha acumulado tanto? ¿Cómo se lo desorciza a un objeto? ¿Es posible? Sí, ¿por qué no? Podés reinventarle una historia que vos sepas que es real, aunque eso sería negar al objeto. La otra instancia sería aceptarlo tal cual es, porque sería tolerar, ¿no? Es eso que se desprende de él. Y una tercera opción, no, sí, tercera opción, dejarlo en la calle, que se lo lleve el destino, soltarlo, sería un modo de soltar esa memoria también, eh, o regalárselo a alguien y que construya con ese objeto algo que sea más bello o más, que tenga otra sensibilidad de lo que a vos te genera ese objeto, que lo veas resignificado en la escena. Sí. Y que puedas construir de él una nueva memoria. Pero la sigue portando, así que sería como... Pregunto por qué, esta pregunta que vos hacías, ¿por qué negar esa memoria que tiene el objeto si para sanar ese dolor no sería mejor visibilizarlo, ¿no? Uh-huh. No para conciliar, sino para saber que está ahí y que su significado es importante y que no se debe olvidar en realidad, ¿no? Por algo molesta en la memoria de ese objeto. Tal cual, sí. Es parte de lo que ustedes plantean, ¿no? Que los objetos tienen una perdurabilidad en el tiempo, en esa memoria, y por otro lado que son permanentes testigos de ese tiempo que está transcurriendo, y guardan esa memoria de testigos y nos van sobreviviendo todo el tiempo, ¿no? Exacto, eso es. Muchas ideas vienen en torno a los objetos. Qué lindo, que me encanta, me da mucha curiosidad conocer un poco más cómo estabas transitando estas investigaciones en torno al objeto, pero en torno también a su relación con la escena, que es un poco de lo que charlábamos. Así que bueno, buenísimo. Buenísimo, Me Mari. alegra mucho encontrarnos, saber que sos también visitante de las tierras de Fisquevenuco, de General Roca, aunque has estado por aquí, y que eso permite conocer también tu producción, ¿no? Que has traído producción para estos lugares, y esperamos que a la vuelta de la pandemia nos sigas trayendo producción para conocer cómo sigue ese laboratorio en torno a las poéticas que construyen los objetos. Me parece precioso el trabajo que hacen. Recomendamos que visiten la página de Instagram. ¿Querés contar cuáles son las redes donde están tus trabajos? Sí, nos encuentran como Ciclo Objeto en Instagram o en Facebook también. Uh-huh. Y después vos tenés una página propia, personal, ¿qué es? Yo tengo una página que es Ina Morales, donde voy guardando de algún modo lo que voy haciendo también. Sí, ahí ya hay sea mucho. Desde creación de objetos, iluminación, puesta en escenas. Todos los caminos, los caminos que se van recorriendo en el campo de la escena, y son re bonito, re lindo, y muchísimas gracias, Ina, por este encuentro. Nos estaremos viendo prontamente. Dale. No, gracias a vos por la invitación. Bueno, nos vemos, adiós.